Continuamos aprendiendo fácil con Lamso. Bien, en esta ocasión resolveremos un ejercicio de gases donde el enunciado dice así. Se tiene un gas confinado en un recipiente que desplaza 40 centímetros la columna de mercurio. Calcular la presión manométrica y absoluta en milímetros de mercurio. Lo primero que debemos hacer es graficar. Bien, entonces tenemos al recipiente donde tenemos un gas confinado. También vemos que vamos a tener una columna de mercurio, o en este caso un manómetro de mercurio, donde la presión de este gas se va a poder medir de acuerdo a cuánto de longitud desplaza el gas en esta columna de mercurio. Acá nosotros podemos observar que la altura que se desplaza dentro de la columna de mercurio es 40 centímetros. Por lo tanto, con ese valor ya podemos calcular la presión manométrica, donde la presión manométrica vendría siendo la altura de 40 centímetros, en este caso ¿de qué? De mercurio. ¿Por qué? Estamos hablando de una columna de mercurio. A este valor lo que se debe hacer es convertir, porque no me está pidiendo en centímetros de mercurio, me está pidiendo en milímetros de mercurio. Entonces yo puedo utilizar la equivalencia de 1 centímetro tiene 10 milímetros. En este caso, ambos van a ser de mercurio. Entonces, yo multiplico 40 por 10. Voy a tener 400. Dividido entre 1 va a seguir siendo 400. En este caso va a quedarme en milímetros de mercurio. Porque nuestras unidades se simplifican, estos centímetros de mercurio se van con estos centímetros de mercurio y vamos a tener directamente en milímetros de mercurio. Bien, de esa manera yo ya habría calculado la presión manométrica. Entonces, la presión absoluta se puede analizar de la siguiente manera. Nosotros acá vamos a tener dos puntos, en este caso el punto B y el punto A. Vamos a decir que en esos dos puntos la presión debe igualarse. El punto B y el punto A. La presión de B va a ser igual a la presión de A. Con ese análisis nosotros podemos establecer lo siguiente. En la presión de B, ¿qué tenemos en la presión de B? Tenemos la presión del gas. Entonces, presión de B va a ser igual a la presión del gas. ¿Y en A qué tenemos? En la presión de A tenemos lo que es la presión atmosférica. Aquí podemos ver cómo el recipiente se encuentra abierto. En este caso, la columna se encuentra abierto a la atmósfera. Es por eso que tenemos la presión atmosférica más esta altura, que representa la presión manométrica. Entonces, si nosotros igualamos como presión de B es igual a presión en A, nosotros podemos establecer que estos miembros también van a ser iguales. Si estos dos son iguales, estos dos también. Por lo tanto, presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Por lo tanto, esta vendría a ser mi presión absoluta. La presión del gas es la presión absoluta que yo estoy buscando. ¿Cuento con la presión atmosférica? Sí, es un dato conocido que yo debo tener en cuenta para todos los ejercicios. La presión atmosférica, si no nos dice en un lugar en específico, nosotros asumimos que es a nivel del mar. Y a nivel del mar, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, que es equivalente a una atmósfera. Bien, entonces este dato siempre va a ser constante si es que no nos dicen en qué lugar estamos. En este caso asumimos que estamos a nivel del mar. En algunos ejercicios puede variar. Si es que nos dice presión atmosférica en La Paz, en ese caso se debe considerar 495 milímetros de mercurio. En este caso vamos a tomar 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Bien, nosotros reemplazamos. Presión del gas es igual a presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio,
más la presión manométrica que yo he calculado de 400 milímetros de mercurio. Bien, ambos deben ser iguales. Si es que yo estuviese trabajando en atmósferas, pues lógicamente la presión atmosférica también tendría que tomarla en atmósferas para que tengamos las mismas unidades y podamos sumar. Bien, la presión atmosférica en atmósferas es una atmósfera directamente. En este caso estamos utilizando milímetros de mercurio. Por lo tanto, sumamos esos dos valores, 760 más 400 milímetros de mercurio, y ya tendríamos el resultado de nuestra presión absoluta del gas. En este caso vendría a ser 1160 milímetros de mercurio. Y esa sería nuestra respuesta. La presión manométrica en milímetros de mercurio es 400 milímetros de mercurio. Y la presión absoluta vendría a ser la presión del gas es 1160 milímetros de mercurio. Bien, esto fue Aprendiendo Fácil con Lanzo.